Hola, yo soy Sebastián Martín, doctor en educación en tecnología educativa, y si has llegado hasta este vídeo es porque te interesa aprender a crear materiales didácticos, presentaciones, recursos educativos en Genially. Yo personalmente la utilizo muchísimo, ya sea en mis clases, en mis proyectos o creando recursos educativos. Es por eso por lo que creo que te puede ser muy interesante este vídeo en el que te voy a explicar desde cero, desde lo más básico que es cómo crear una cuenta en Genially, a utilizar esta plataforma y todas sus virtudes. Si te interesa, quédate, porque comenzamos. Para quien no lo sepa, Genially no deja de ser una herramienta en la nube totalmente online en la que crear materiales, presentaciones, multimedia interactivas, ya que la interactividad es la principal característica de esta herramienta. Funciona totalmente online, no se descarga y no es como un PowerPoint como todos hemos utilizado o hemos conocido en algún momento. Va mucho más allá, ya que se trata de una herramienta mucho más completa que nos va a permitir crear diferentes recursos. En el ámbito educativo se utiliza muchísimo para crear materiales didácticos, pero también se utiliza en otros ámbitos como la empresa, el marketing, la comunicación, etc. Así que vamos ya al ordenador, que lo tengo por aquí, y vamos a ver cómo partir desde cero usando Genially. Vale, ya estamos por aquí. Estamos ahora mismo viendo mi pantalla y lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta. Para eso es tan sencillo como ir a Genially, genial.ly, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos la página de inicio en la que nos cuenta un poquito sobre la herramienta y vamos a ir a registrarse. En registrarse tenemos diferentes formas para darnos de alta en la plataforma, ¿vale? Genially es gratuita, tiene también versiones premium y en este tutorial vamos a ver cómo utilizar la cuenta gratuita y todas las opciones que tenemos y algunos trucos. Bien, lo más sencillo es partir de nuestra cuenta de Google, nuestro Gmail. Si somos docentes o estudiantes y tenemos una cuenta educativa, pues todavía mejor porque va a estar respaldada y no va a haber ningún tipo de problema. Así que yo ya tengo por aquí mi Gmail abierto, así que me voy a dar regístrate con Google. Aceptamos y continuamos. Por aquí tengo mi correo. Y bueno, ya estaríamos en el proceso de crear nuestra cuenta. En este caso, yo voy aquí, voy a marcar educación. Podríamos marcar corporativo si es nuestro caso. Y aquí pues podríamos dar simplemente algunos datos sencillos, un poco para que Genially nos vaya recomendando pues plantillas, usos que podemos hacer de la herramienta, etcétera, en función de nuestro rol. Yo voy a poner profesor. Y voy a poner, pues como soy docente universitario, universidad posgrado. Y ya estaría todo listo para empezar. Si queremos podemos añadir nuestra organización, en este caso no es necesario. Y aquí pues nos aparecería un pequeño tour de cómo empezar a utilizar Genially. Algo muy sencillo. Bien, una vez ya tenemos la cuenta y estamos ya logueados, ya tenemos esta pantalla, podemos ver arriba como ya está en nuestro perfil, ¿vale? Esta es la cuenta que yo he utilizado, Tutoriales EdTech, ¿vale? La cuenta que tengo para las pruebas. Tenemos esta pantalla principal en la que vamos a poder empezar a utilizar Genially. Haciendo un breve repaso, pues por la parte de arriba nos encontramos, primero que nada, la opción si queremos contemplar las opciones premium, ¿vale? En este caso no lo vamos a ver por ahora. La parte de notificaciones, cuando hay alguna novedad, alguna cosa interesante en Genially, pues aquí nos va a saltar algunas noticias, algunas notificaciones. Y sobre todo nuestro perfil. Desde aquí vamos a poder gestionar nuestro perfil, ya sea añadir algunas redes sociales, cambiar nuestro rol, añadir algunos datos sobre nosotros. Y si por lo que sea en un futuro pues queremos cambiar el correo electrónico, cambiar la contraseña o incluso eliminar la cuenta de Genially porque al final no nos ha convencido, que también puede pasar, pues lo podríamos eliminar desde aquí. Bien, volvemos para atrás y esta sería la pantalla principal. A la izquierda, en el menú vertical, pues tenemos diferentes secciones como creaciones, aquí que sería esta pantalla, ¿vale? En la que se van a ir albergando todas las Genially, todos los materiales que vayamos creando. Papelera, donde vamos a poder guardar durante 30 días aquellos elementos que vayamos eliminando.
el kit de marca, que esto por ahora no nos interesa porque para cuentas premium, y la parte de inspiración. Quizás esta sea una de las más recomendadas y las más interesantes, sobre todo pues para docentes o gente pues, que está empezando a utilizar Genially y quiere inspirarse, nunca mejor dicho. Esto no deja de ser una especie de comunidad en la que diferentes creadores que utilizan Genially a menudo deciden compartir sus creaciones de forma abierta, ya sea para que te inspires y puedas ver el trabajo de otras personas, o incluso en algunos te permite también reutilizar los materiales y las plantillas ya creados por esa persona. Aquí arriba vamos a encontrar pues diferentes perfiles de gente que utiliza bastante Genially. Yo, por ejemplo, aquí voy a seleccionar a María Jesús, que yo la conozco además. Y pues aquí tendríamos los diferentes materiales que ella ha creado, los podríamos ir viendo. Por ejemplo, aquí tiene un escape room, ¿vale? Una especie de juego que ella ha diseñado en Genially, pues podríamos ir viendo este material, esta presentación, quizás pues porque nos interese crear algo parecido. Además, también vamos a encontrar en toda, digamos, esta red, esta comunidad, pues otros materiales que son reutilizables, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí tenemos un link social, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el link social de Mónica, son los típicos links que se suelen ver en redes sociales como Instagram, etcétera, pues para ampliar más información sobre nosotros y enlazar a otras redes, pues podríamos utilizar esta plantilla, ¿vale? Y podríamos pues modificar los datos, el texto, la apariencia, etcétera, y poder generar ese enlace social para añadirlo a nuestro Instagram, por ejemplo. Esto podría ser también muy interesante. Y así pues con diferentes materiales que otros usuarios han tenido bien a compartir con nosotros. Bien, volvemos a la parte de creaciones. Aquí, pues si te acabas de crear la cuenta, estará totalmente vacío, como lo tengo yo ahora mismo, pero a medida que vayas utilizando Genially, pues irás viendo los diferentes materiales, presentaciones, etcétera, que vayas diseñando. En la opción Premium además tenemos la opción de poder añadir diferentes carpetas como si fuera Google Drive y poder organizar el contenido que creemos en diferentes carpetas, ¿vale? Pero como digo, eso es la versión Premium, además tampoco es muy relevante a menos que utilicemos Genially de forma masiva y bastante, ¿no? Bien, vamos a empezar a ver cómo poder utilizar Genially. Para eso vamos a ir a crear un Genially, ¿vale? Y para empezar tenemos que hacer un breve repaso por lo que podemos crear con Genially. Genially nos da diferentes plantillas, ya sea para crear presentaciones, infografías, gamificaciones, imágenes interactivas, video presentaciones, guías, materiales formativos y algunas cosas más. También podemos partir de una presentación en blanco, que a veces es lo más recomendable. ¿De acuerdo? Podemos utilizar diferentes proporciones que ya nos vienen dadas, o también podemos marcar el tamaño concreto que queremos. Si queremos utilizar un tamaño en concreto, ya sea para una presentación, para insertarlo en una página web, en nuestra aula virtual, en Moodle, etcétera, pues también podemos indicar las proporciones que queremos. Bien, lo más habitual suele ser crear una presentación multimedia, ya sea para exponer un trabajo, un recurso didáctico, unos contenidos, presentación de una asignatura, etcétera. Genially nos proporciona una cantidad bastante amplia de plantillas y además se suelen ir renovando y ampliando constantemente. Todos los meses suele haber diferentes plantillas que se van acumulando. Algunas de ellas son premium y otras son gratuitas. La mayoría son gratuitas. Y es verdad que tenemos algunas también que son de pago porque son parte de la versión premium. Y para poder utilizarlas tendríamos que tener algunas de las versiones premium. Estas se puede identificar con la estrellita, ¿vale? Que pone Premium. Esa en este caso, pues como estamos usando una cuenta gratuita, no podríamos utilizarla. Sin embargo, hay otras pues que sí podemos utilizar sin ningún tipo de problema. Aquí, por ejemplo, tenemos la opción de una presentación de formas básicas. Podríamos ir viendo esta plantilla si nos interesa. Podríamos ir viendo las diferentes secciones, cómo está diseñada. Algunas de ellas tiene algo muy bueno y es que podemos sobre la marcha seleccionar con qué paleta de colores la queremos. Nos suelen dar 2, 3 diferentes tipos de paletas de colores y con un simple clic podríamos ir cambiando a los diferentes colores que nos propone la plantilla. Por ejemplo, aquí tenemos un morado y un verde, pero podríamos también utilizar un azul y un gris, o un rojo y un gris, o el gris y azul, por ejemplo. Si nos interesa más utilizar esos colores, ¿vale? Esta, por ejemplo, está bastante guay, pega bastante con el diseño que estamos utilizando ahora para grabar y pues podríamos utilizar esta plantilla si nos interesara.
¿vale? Tendremos una gran cantidad de plantillas que podemos utilizar, ¿vale? Esto en la sección de presentación. Si queremos crear infografías, pues más de lo mismo. También nos organiza diferentes plantillas, además nos lo divide en infografías horizontales o verticales. Pues, por ejemplo, aquí tenemos una línea de tiempo que puede ser interesante para trabajos de historia, presentar algún contenido en materias de ese tipo, por ejemplo. ¿Vale? Aquí tenemos pues, diferentes secciones que podremos ir editando, ¿vale? Aquí podemos ver cómo además es una infografía interactiva, como puede ser otra forma, en la que se despliegan unas ventanas para ampliar información. También se pueden crear gamificaciones y puede ser muy interesante si queremos crear un quiz gamificado o algunos entornos narrativos para llevar a cabo alguna gamificación en clase. Por ejemplo, aquí tenemos un quiz musical, ¿vale? Esta sería una plantilla premium, pero podríamos utilizarla, ¿de acuerdo? Si quisiéramos adquirir esa versión. Aquí tenemos un juego de preguntas en la que podemos ir dando la respuesta correcta o respuesta incorrecta. Esto es una plantilla. La idea sería sustituir este texto que viene por defecto por preguntas y respuestas, y en función de si es correcta o si es incorrecta, pues nos permitiría ir avanzando en el juego. Y luego también nos puede ser interesante, por ejemplo, crear material formativo. En este caso, pues podríamos crear módulos didácticos, podríamos crear secuencias de aprendizaje, situaciones de aprendizaje en las que ir plasmando pues, los diferentes elementos curriculares, como pueden ser los contenidos, los objetivos, el tipo de evaluación, tener acceso a todos los materiales. Esto puede ser interesante, a lo mejor para presentar al alumnado una asignatura, un contenido, ¿vale? Si vamos, por ejemplo, a impartir una asignatura en la universidad o un curso de formación y queremos concretar todos los objetivos y contenidos, competencias, materiales que se van a utilizar en esa formación, pues podríamos generar un material como este y que esté a disposición del alumnado en el aula virtual. También tendríamos materiales formativos, algo más al uso que podríamos ir utilizando. Podríamos, por ejemplo, utilizar un tablero con tareas, ¿vale? Por ejemplo, para organizar las diferentes tareas que se tienen que ir haciendo durante la semana. Puede ser interesante. También podríamos crear recursos formativos concretos de alguna temática. Por ejemplo, aquí tenemos uno del cuerpo humano que nos serviría para explicar estos temas, ¿vale? En el caso de que seamos profes de primaria, secundaria, etcétera, y queramos abordar estos contenidos, pues ya tendríamos un material diseñado para ellos. Vamos a ir a ver cómo se edita, cómo se crea un material en Genially. Para eso vamos a partir de una plantilla en blanco. Vamos a utilizar el formato más tradicional, ¿vale? Vamos a utilizar esta plantilla. Y a la hora de utilizar una plantilla, sea en blanco o ya prediseñada, siempre vamos a tener esta opción. Vamos a poder marcar qué diapositivas, qué páginas queremos añadir, ¿vale? En este caso solo tenemos 3, pero si quisiéramos añadir otras, porque estamos utilizando una plantilla mucho más amplia, pues también podríamos. ¿De acuerdo? Seleccionar cuáles sí y cuáles no queremos, porque a lo mejor pues unas sí nos interesan y otras no. En este caso yo lo voy a dejar así. Voy a añadir estas 3 y ya empezaría a cargar el editor de Genially. Vale. Ya lo tendríamos por aquí y esta sería la estructura del editor que nos vamos a encontrar siempre que vayamos a trabajar con la plataforma. ¿De acuerdo? Empezamos por arriba. Nos vamos a encontrar en primer lugar los botones de hacer y deshacer, ¿vale? Botones que siempre nos salvan la vida. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando estamos editando alguna cuestión y metemos la pata y queremos volver hacia atrás, pues siempre vamos a encontrar estos botones. Vamos a encontrar también el símbolo de cambios guardados, ¿de acuerdo? Esta nubecita. Siempre que esté el tic, quiere decir que los cambios están guardados. Genially se guarda automáticamente cada 15 segundos, creo recordar. Sin embargo, si queremos nosotros darle a guardar directamente en algún momento, pues también podemos hacerlo. Podríamos editar el nombre del Genially, ¿vale? Genially. Vamos a poner aquí Genially de prueba, ¿de acuerdo? También tendríamos para identificar cómo está ahora mismo el material, si está en borrador, si está público o si está privado, ¿vale? Mientras esté en borrador, nadie va a poder acceder al material, ¿vale? Porque estamos trabajando en él, todavía no lo hemos publicado.
Continuamos y tenemos otra opción relevante, como puede ser la de añadir colaboradores. Si nosotros queremos trabajar con otra persona en Genially, vamos a poder añadirlo añadiendo su correo electrónico y le llegará una invitación. Aquí es importante tener en cuenta que Genially sí nos permite trabajar de forma colaborativa, pero no de forma simultánea. Es decir, no vamos a poder estar 2 o más personas trabajando en un mismo material al mismo tiempo, como ocurre, por ejemplo, en Google Drive, que muchas personas pueden trabajar en un mismo documento de texto a la vez. En este caso solo se puede trabajar de uno en uno y de hecho si ya hay alguien trabajando en el material, a la otra persona no le va a dejar acceder hasta que la otra persona salga de ese material. ¿De acuerdo? Para tenerlo en cuenta. Bien, también vamos a tener la opción de vista previa. Esto es muy interesante para ir viendo cómo van quedando los cambios y cómo se vería el material totalmente visualizado, digamos. Y una vez hayamos finalizado el material tendríamos la opción de listo. Vale, en este caso voy a marcar la opción de listo, aunque todavía no hemos hecho ningún cambio para mostrar cómo funcionaría. Una vez hayamos terminado el material, pues tenemos la opción de publicarlo. ¿Vale? Nosotros, al ser la versión gratuita, solo tenemos la opción de hacerlo público en la web. Si tuviésemos una versión de pago, también tendríamos la versión de hacerlo privado. Bien, con esto hay que matizarlo y es que muchos podrán pensar que quiere decir que no vamos a poder, digamos, tener a salvo nuestro material de Genially, ya que si está publicado en la web, cualquiera puede verlo y se puede encontrar en los motores de búsqueda. Realmente es muy complejo que eso pase, ¿vale? Porque estas presentaciones no están indexadas en Google y es muy complejo llegar a un material que esté publicado en Genially. ¿De acuerdo? O sea que por ese sentido no va a haber ningún problema. De todas formas, si nos preocupa eso, porque vamos a utilizar a lo mejor Genially para añadir algunos datos concretos de alguna empresa, etcétera, pues también podemos optar por la versión de pago y hacerlo privado. ¿De acuerdo? Pero realmente no es tan relevante. Una vez hayamos terminado, le damos a listo. Y digamos que ya estaría concluido el material. El material siempre se va a poder editar, ¿vale? Siempre que queramos, pero digamos que ya estaría publicado, ya se podría presentar o compartir. Tenemos diferentes opciones. Está la de presentar, ¿vale? Si le damos a presentar, pues se nos abriría la presentación, el material en una pestaña de navegador aparte y podríamos empezar a exponer y a utilizar la presentación en sí. Ir pasando de una a otra diapositiva y utilizar el material sin ningún tipo de problema. Bien. Luego tenemos la opción de compartir, que es aquí lo interesante. Tenemos la opción de compartir mediante un enlace. ¿De acuerdo? Nosotros copiamos un enlace y ese enlace lo podemos enviar. Otra opción que vamos a tener es la de poder insertar este material, pues ya sea en un blog, por ejemplo, en WordPress o en Blogger, por ejemplo, se me ocurre, o incluso insertar y embeber el contenido creado en nuestra plataforma de Moodle, nuestra aula virtual, por ejemplo, si estamos utilizando este LMS. Bien, lo podemos enviar directamente por aquí por email o incluso publicarlo en redes sociales. Además, también si somos usuarios de Google Classroom, vamos a poder enlazarla con nuestra cuenta y hacer que el material pues se enlace, se cree directamente, ya sea asociado a una tarea, a un contenido, a un mensaje, etcétera, en nuestra aula de Google Classroom. Vamos a ver ahora cómo empezar a editar nuestro material. La primera opción que tenemos es la de añadir texto. Podemos editar el texto como cualquier editor de cualquier herramienta online que ya conocemos. A la hora de añadir un nuevo texto, pues tenemos una serie de herramientas. Podemos cortar y pegar, podemos eliminarlo, podemos bloquear el texto en cuestión para que no se nos mueva y no se nos desplace cuando estemos editando la presentación, ¿vale? Esto es muy útil siempre. También podemos jugar con las capas para moverlo delante y atrás. También podemos centrarlo y colocarlo en la presentación, pues según nos interesa a nosotros. Aunque, por supuesto, lo podemos mover de forma totalmente libre. ¿De acuerdo? Cambiarle la opacidad, cambiarle el color, ¿vale? Tenemos pues aquí ya una paleta de colores que Genially nos da, pero también podemos, si nos interesa, también pues podemos ir un poquito más allá, ir a la parte más avanzada y seleccionar nosotros el color o añadir el código hexadecimal si lo conocemos, que esto nos puede ser mucho más útil.
También podemos modificar la fuente, ¿vale? Tenemos una gran cantidad de fuentes que podemos utilizar, todas ellas son gratuitas. Podemos cambiar el tamaño del texto y también las opciones básicas de cualquier editor de texto, como ponerlo en negrita, en cursiva y en subrayado, ¿vale? También podemos remarcarlo. En este caso vamos a remarcarlo con este color rojo, ¿vale? Para que se note bien que estamos remarcando. Y también vamos a poder cambiar entre mayúscula y minúscula y utilizar el superíndice o el subíndice. Lo más sencillo puede ser añadir un nuevo texto, ¿vale? Podemos añadir simplemente un título, un subtítulo e ir pudiendo añadir el texto, ¿vale? Una prueba, ¿vale? O también tenemos bloques de texto que ya vienen preconfigurados, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos uno con esta fuente que nos puede servir, ¿vale? Puede estar guay. Estos bloques también son siempre editables, ¿vale? Podemos cambiar el color como nosotros queramos. Y puede estar bastante bien trabajar de esa forma. ¿De acuerdo? Bien, también tenemos la opción de añadir imágenes. Y aquí es algo muy sencillo, ya que en primer lugar podemos añadir una imagen que tengamos en nuestro ordenador, ¿vale? En este caso yo, por ejemplo, voy a utilizar una que encuentre en un banco de imágenes. Yo siempre utilizo Unsplash, ¿vale? Es mi banco de imágenes favorito, Pexels también, ¿vale? En la que hay muchísimas imágenes que a mí me gustan bastante. Por ejemplo, esta, ¿vale? De Windows, para poder ejemplificar el uso de un portátil, estar trabajando, etcétera, alguna presentación de este estilo. Vamos a descargarla. Ya la tengo descargada en el ordenador y es tan sencillo como arrastrarla aquí y ya la imagen empezaría a cargar. Y yo ya la puedo añadir a mi material y poder redimensionarla como yo quiera y poder colocarla donde a mí me apetezca, ¿vale? Por ejemplo, podría crear una diapositiva pues con una imagen así. Y además, al seleccionar la imagen aquí arriba, pues se nos muestran las mismas opciones de cortar, duplicar, eliminarla, bloquearla también. Ordenar las capas arriba y abajo, ¿vale? Por si trabajamos con diferentes elementos. La opacidad, ¿vale? Por si nos interesa pues, que sea un poquito más translúcido o sea más opaco. Y también podemos añadirle una máscara, ¿vale? Si por ejemplo queremos que tenga las esquinas redondeadas y un poquito de sombra, podríamos utilizar esta opción, ¿vale? Que queda bastante bien, a mí me gusta bastante. Y también podríamos incluso recortarlo si nos interesa, pues porque a lo mejor queremos que tenga un formato más cuadrado, por ejemplo, se me ocurre. ¿De acuerdo? Podríamos dejarlo así. Si queremos volver atrás porque no nos interesa, pues lo volvemos a colocar. ¿Vale? Por ejemplo, así. Incluso también podríamos voltearlo, ¿vale? Si queremos que tenga este otro sentido, ¿vale? Aquí se me ha quedado un poquito descuadrado dentro de la máscara. Voy a colocarlo así. Perfecto. Y aquí nos quedaría ya nuestra imagen ya preparada para nuestra presentación. De hecho, podríamos irlo creando. Podríamos añadir aquí un título, ¿vale? Aquí. Voy a poner aquí, hola. A ver, ¿qué nos escribir ya? Hola, Genially, ¿vale? Vamos a hacerlo un poquito más chiquitito. Ejemplo, y el subtítulo lo vamos a dejar así. ¿Vale? Venga. Y ya estaríamos aquí creando nuestra presentación. Genially nos da diferentes imágenes que podemos utilizar, ¿vale? Tenemos muchas imágenes de fondo transparente, que esto puede ser a veces interesante. Por ejemplo, si queremos utilizar alguna captura desde un móvil, desde alguna pantalla de un ordenador, pues podríamos trabajar de esta forma y crear una especie de mockup, por ejemplo, ¿vale? En la que añadiésemos detrás pues, una captura de nuestro móvil para enseñar alguna cosa. Lo mismo con un portátil, este tipo de cuestiones, ¿vale? Y luego hay pues otro tipo de materiales que a lo mejor, pues según lo que queramos hacer, pues también nos puede ser interesante para ir ambientando la presentación, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un bloc de notas que puede estar bien, no sé.
Son diferentes cuestiones. Aquí tenemos la opción de jugar con las capas. Ven que puedo colocar los elementos arriba o abajo según a mí me interese. Pero también tenemos otra opción, y es que si nos vamos al lado contrario, a la derecha, tenemos las opciones del Genially. Y aquí tenemos el modo diseñador. ¿Vale? Activamos el modo diseñador. Y aquí en este modo pues tenemos la opción de elementos, ¿vale? En la que podemos redimensionar, ajustar el ancho, el alto, y también tenemos la opción de capas, jugar con diferentes capas de elementos y que las puedes colocar unas encima de otras, pues puedes trabajar de esa manera, ¿vale? Además también las puedes ocultar, incluso las puedes bloquear o eliminar desde aquí. Y luego también tenemos imágenes directamente de Pixabay, ese magnífico banco de imágenes gratuitas, libre de derechos. Pues Genially tiene ya relación con ellos y podemos también añadir imágenes directamente de ese banco. Además también Genially nos da otro tipo de imágenes. Por un lado también podemos añadir GIF, ¿vale? Los GIF suelen funcionar bastante en las presentaciones, sobre todo en clase y demás, para llamar la atención. Y también podríamos cargar imágenes desde nuestro Google Drive o Dropbox, o incluso una imagen que esté publicada online, ya sea en una página web, en un blog, etcétera. Pues con la URL en cuestión también podríamos añadir esa imagen. Luego Genially nos da diferentes recursos que podemos ir utilizando, ¿vale? Tenemos iconos, una parte muy importante, sobre todo cuando hablamos de interactividad, ¿vale? Pues tenemos diferentes iconos. Este, por ejemplo, es la de un mapa, que podría servir para seleccionar o indicar la ruta de aprendizaje en un proyecto, por ejemplo, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, el icono de un ojo para indicar que se tiene que ver o prestar atención a algún contenido en concreto, ¿de acuerdo? Y lo mismo pues con diferentes formas que podemos ir añadiendo, ¿vale? Formas básicas que ya la herramienta nos da, ¿vale? Por ejemplo, hay algunas que se suelen utilizar bastante, que es en forma de bocadillo, ¿vale? Ya sea para crear a lo mejor un estilo cómic, ¿vale? También nos dan diferentes gráficas. Esto es muy interesante, ¿vale? Voy a irme aquí a página, voy a irme a la segunda página, a la tercera, ¿vale? Para poder añadir estos recursos, para irlos viendo. Tenemos la opción de gráficas, por ejemplo, un gráfico sencillo de barras, ¿vale? Lo interesante aquí de utilizar esto en Genially es que nos permite poder editar directamente los datos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos ventas y tenemos aquí los valores de cada uno, ¿vale? Al momento que yo vaya cambiando esto, pues ya se me va a ir modificando directamente en la tabla y está bastante bien, porque luego esto va a quedar bastante chulo cuando veamos la vista previa del material, ¿de acuerdo? Pues aquí vamos a ver cómo se crea esa animación. Además es interactivo. Si posamos por encima del cursor, pues se nos muestran más datos, ¿vale? Por supuesto, estos datos se pueden modificar. En vez de ventas podemos poner, por ejemplo, visitas al vídeo, ¿vale? Vamos a pensar que estamos haciendo una presentación para ver cómo nos va en YouTube, ¿vale? En este caso, espero que nos vaya bastante bien con este vídeo, así que estaría genial que dejases un buen like y sobre todo que te suscribieras o dejases tu comentario para saber que el vídeo te está gustando, ¿vale? Momento spam. Continuamos. ¿Vale? También podríamos cambiar el color de las barras sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y aquí en recursos interactivos llegamos a lo más interesante de Genially. Y es que vamos a poder trabajar con botones para darle interactividad, ¿vale? Cualquier elemento que añadamos, ya sea un texto, un icono, una imagen, etcétera, todo es totalmente interactivo. Es decir, le podemos dar interactividad, podemos hacer que ese sea un elemento clicable y cualquier persona, sea un alumno, alguien que esté viendo la presentación, trabajando con el material, pues pueda interactuar con el contenido, ¿vale? Por ejemplo, vamos a utilizar este icono de aquí para ejemplificarlo, ¿vale? Trabajaríamos con este icono, le podríamos cambiar el color, por supuesto, ¿vale? Nosotros al seleccionar el elemento en cuestión, se nos muestran diferentes opciones. Podemos bloquearlo para que no se mueva, podemos darle, digamos, la opción de que sea un elemento arrastrable. Si nosotros lo activamos, cuando veamos el material y esté finalizado, cualquier persona lo va a poder arrastrar y va a poder trabajar con ese elemento, ¿vale? Esto suele ser interesante para crear materiales didácticos, actividades para el alumnado, típicas actividades
de unir con flechas, relacionar conceptos, etcétera, pues se podría crear algo por el estilo, ¿vale? Vamos a quitarle esta opción. Y luego también llegamos a la opción más importante para mí, que es la de interactividad. Añadirle la interactividad significa que podemos hacer estas cuestiones. Podemos hacer que cuando cliquemos en ese icono, en esa imagen, en ese texto, se abra una etiqueta, una ventana, ir a una página, es decir, ir a otra diapositiva del mismo material, enlace, que se nos abra una página web en otra pestaña del navegador, poder ampliar la imagen o el texto, añadir un audio, etc. Por ejemplo, vamos con la primera opción, que es etiqueta. Se nos abre un cuadro de texto como este en el que podemos editar, ¿vale? Esto es una etiqueta, ¿vale? Tenemos las opciones básicas de poder cambiar el color al texto, de poder cambiar el tamaño, la fuente, ponerlo en negrita, etcétera, ¿vale? Lo más básico, digamos. ¿Vale? Mira, vamos a reemplazarlo por el emoji. ¿Vale? Ahí. Le daríamos y nosotros al ver el material, al pasar por encima del cursor se nos mostraría la etiqueta, digamos, con la información. Ni siquiera haría falta hacer clic, sino simplemente al pasar por encima el cursor. ¿Vale? Eso sería una etiqueta. Vamos a eliminar esta interactividad. Vamos a otra. Vamos a abrir una ventana. Esto es muy interesante. Esto es una ventana. ¿Vale? Podemos seleccionar el tamaño, grande, mediano, pequeño. En este caso vamos a utilizar pequeño porque no es mucho texto. Le damos a guardar y cuando lo vemos nos permite lo siguiente. Hacemos clic y se nos abre una ventanita, ¿vale? Con el texto en cuestión. Podemos aquí darle a cerrar, eliminamos, mostramos el siguiente. Podríamos ir a una página, ¿vale? En este caso podemos seleccionar la página a la que queremos ir, ¿vale? Por ejemplo, podemos mostrarle que, indicarle, perdón, que queremos ir a la portada. Entonces, si yo le doy a vista previa, el botón nos va a llevar a la diapositiva, a la página que hemos indicado, que en este caso es la primera. Y llegamos a una de las opciones que a mí más me encantan y que yo más utilizo, y que es añadir la de un enlace web. Que vamos a querer trabajar con esta página web, ya sea en un proyecto, en clase, o enlazar algún contenido en concreto. Entonces, pues sería algo tan sencillo como irnos al icono, elemento en cuestión, le damos al icono de interactividad, añadimos a enlace, aquí simplemente pegamos e indicamos si queremos que se abra en una nueva pestaña o en la misma. Lo dejamos así por defecto y en la vista previa, pues ocurrirá lo que debe ocurrir, que es que si le damos al botón se nos va a abrir la página web en cuestión que hemos pegado. Y luego ya las últimas opciones que añadieron muy poquito es la de ampliar, ¿vale? Si le damos a ampliar, lo único que vamos a hacer es que cuando nosotros hagamos clic en el elemento, pues se nos va a ampliar y digamos que va a ocupar todo el material y vamos a poder verlo de forma. Y luego la última opción es que vamos a poder añadirle un audio, ¿vale? En la versión premium nos permite subir un audio MP3 que tengamos alojado en nuestro ordenador. Pero esta es la versión premium. Sin embargo, yo voy a hacer en otro vídeo una explicación de cómo se puede hacer esto, cómo poder trabajar en un archivo MP3, que aunque no obtengamos la versión premium, sí vamos a poder subirlo a el material en Genially. También vamos a poder grabar, ¿vale? Directamente desde la presentación vamos a poder grabar, le vamos a permitir el uso del micrófono y ahí se estaría grabando la grabación, en este caso nuestra voz. Esto puede ser interesante, por ejemplo, pues para grabar unas indicaciones, una explicación al alumnado a medida que van viendo el material que vaya saliendo esa grabación. Finalizamos la grabación, aquí se genera y ya tendríamos ese audio, de tal forma que cuando el alumnado vea el material, si le da clic, el uso del micrófono, y ahí se empezaría a reproducir en cuestión la grabación, en este caso nuestra voz. Aquí yo creo que podríamos dejarlo en este primer vídeo, ¿vale? Porque llevamos ya cerca de 40 minutos de vídeo, así que vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Y vamos a continuar en un segundo tutorial
viendo cómo seguir trabajando con el resto de opciones que Genially nos permite. Así que nada, si te ha gustado este tutorial y te gusta este tipo de vídeo, este formato, que es un formato un poquito más largo quizás, pero creo que puede ser interesante ir paso a paso mostrando cómo utilizo y cómo se puede crear un material, en este caso en Genially, o cómo trabajar con cualquier otra herramienta. Sería genial que me lo dejases en los comentarios para yo saber que este formato te gusta. Que le des un buen like, sobre todo suscribirte y compartirlo con cualquier docente, amigo, compañero que crees que le puede ser de utilidad, ya que eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de este tipo. Así que nada, nos vemos. Recuerda, yo soy Sebastián Martín, docente, universitario, creador de contenido en tecnología educativa aquí en YouTube y espero verte muy pronto.